Hola gente, soy Nico y este es el capítulo número 64 de los tutoriales de Java. En este caso vamos a ver tema nuevo, vamos a ver tipos enumerados. ¿Qué es un tipo enumerado? Bueno, es básicamente una suerte de clase que tendrá como objetivo reunir un conjunto finito de elementos, ¿sí? Por ejemplo, los puntos cardinales. Por ejemplo, ¿no? Son un conjunto de cosas, por ejemplo, con puntos cardinales creo que me refiero a norte, sur, este y oeste. Digo creo porque no recuerdo si se llaman puntos cardinales o de otra forma. Pero bueno, me refiero a cosas finitas, ¿sí? Los tipos enumerados sirven para eso, es básicamente una clase de constantes de alguna forma que almacena un conjunto finito de cosas. Y para eso nos sirve, ¿sí? Por ejemplo, para detallar los días de la semana, que son cosas finitas que conocemos, o el listado de planetas en el sistema solar, eh, o, no sé, tipos de linternas, como vamos a ver en este capítulo. ¿Sí? Cosas finitas que conozcamos y querramos numerar de alguna forma, que querramos utilizar en la lógica, ¿sí? Un conjunto particular de elementos que sepamos siempre cuáles van a ser, y queremos utilizar para la lógica, esta es la mejor forma de hacerlo. Estos son los tipos enumerados. Vamos a meternos de lleno con un ejemplo en particular que va a ser con el punto cardinal. Pero que nada, las clases o los tipos enumerados se redactan de esta forma: public enum punto cardinal. Y acá viene la parte quizás un poco complicada de entender, pero es esta: norte, sur, este, oeste. Eso es todo lo que necesita nuestro tipo numerado. Ustedes dirán, ¿dónde están los modificadores de acceso? ¿Dónde están los tipos? ¿Sí? ¿Dónde está todo, digamos? Porque falta todo acá básicamente. Y quiero que sepan que a priori no nos es necesario saber todo eso, y por eso es que no especificamos absolutamente nada de eso. Lo que necesitan saber por ahora es que cada una de estas cosas es un valor enumerado, que asimismo es de alguna forma un objeto de esta clase, ¿sí? Eso quiero que sepan. Cuando ustedes van a utilizar esto, cuando se corre el programa, esto pasa a ser un objeto de este tipo, ¿sí? Este es un punto cardinal, por ser un valor enumerado dentro de un tipo enumerado. Por ahora quiero que sepan eso. Quiero que cada cosa de estas es esto en realidad, ¿sí? Es un punto cardinal. Por eso un tipo enumerado tiene valores enumerados, ¿sí? Especifica valores enumerados. Y vamos a ver la utilidad de esto, que es lo que más les va a interesar. Vamos a hacer una variable, ¿sí? Private static punto cardinal punto. ¿Por qué? Estoy viendo últimamente muchas preguntas respecto a esto. ¿Por qué todo lo que uso en el método main tiene que ser estático? ¿O tiene que estar declarado dentro del método main? Bueno, es por un tema de momentos, digamos. Yo podría, y esta es la demostración, crear una clase, ¿sí? Que se corra en tiempo de ejecución, ¿sí? Como todas las clases, ¿no? Perdón, un objeto que tenga un método y que se corra. Podría tener una clase Pepito que tenga un método, por ejemplo, void, esto es no sé por qué me gasto escribiendo un nombre pelotudo, pero bueno, esto es un método cualquiera. Entonces uno pondría adentro un llamado main.main, y acá le pasaría un new string con argumentos. Y fíjense que yo estoy llamando al método main desde otra clase sin necesidad de crear un objeto del tipo main. Entonces, ¿qué pasaría si esta variable punto es una variable void, ¿no? Perdón, es una variable que no es estática. Bueno, pasaría que no existiría en este momento porque nadie creó un objeto, ¿sí? De la clase main, por lo cual esto nunca fue creado de alguna forma. Cuando se crean los objetos de las clases, de alguna forma se crean las variables que los acompañan. Entonces, esto, al momento de correrse este método, por no haberse creado un objeto de la clase main, no existiría. Entonces, al no existir, obviamente no lo puedo utilizar. Por eso es que Java no te permite hacer nada con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente puede ser que no exista al momento de ejecutarse el método main, ¿sí? Esa es toda la explicación y espero que les haya gustado. Por eso tiene que ser estático.
Y lo que vamos a hacer es escribir algo como esto. Punto cardinal, norte. Bueno, este, porque es el primero que apareció. Y acá está la magia. Digamos, dijimos que un punto es algo finito, ¿sí? Es algo que conocemos, algo que puede ser solo 4 cosas. Puede ser este, norte, sur o oeste, ¿sí? En nuestro programa puede ser estas 4 cosas, en la realidad puede ser otra cosa, ¿no? O en su programa, lo que quieran. Puede ser este, oeste, norte o sur. Es un conjunto finito y esto me sirve mucho para la lógica, ¿sí? Mucho. Les pongo un contraejemplo. Digamos que esto en lugar de... Bueno, eso lo dejo como está, si no escribo más código. Esto era un string, ¿no? Era un punto B, vamos a poner. Y era este. Y luego yo tendría una lógica que trabaja con punto B. Pero es un string punto B. Entonces, como dice este, podría decir este es, o podría decir Pepito. Entonces, yo tendría que hacer una lógica de una forma más compleja, ¿sí? Para que no me pasen ese tipo de cosas. Entonces, y aparte es un uso exagerado. Si yo tengo tipos enumerados y sé que en realidad lo que va a ser el punto son 4 cosas, sería exagerado usar un string. Para ello mismo vienen los tipos enumerados. Y justamente también sirve para ahorrarse tiempos en tiempo de ahorrarse errores en tiempo de ejecución por cosas que no podemos controlar como strings. Y aparte de ser una cosa mucho más prolija, usar tipos enumerados para cosas que sabemos que van a ser de tal forma. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con un string y luego ponen lógica que trabaja con ese string, por ejemplo un switch no, porque hasta la versión 1.7 no se pueden hacer switches con string, pero ustedes podrían poner acá punto b igual, bueno, como es un objeto, vamos a poner equals norte, y ustedes no saben si esto puede llegar a entrar, porque esto quizás el tipo quería que sea norte, pero puso norte sin querer, y esto nunca funcionó, ¿sí? Ustedes tenían que poner más lógica para que esto funcione. Pero en cambio, si utilizan el punto enumerado, tienen esta posibilidad de decir, por ejemplo, if punto igual este, ¿sí? Perdón, punto cardinal, ¿no? Estoy pifiando porque nunca lo hice de esta forma, pero no podría decir if punto, creo que esté todo bien declarado. Ah, igual, puse igual, no, sí, puse igual, bueno, no tiene sentido lo que puse. Igual este. Entonces podría desarrollar una lógica y dejar de estar controlando por strings, cosas que no pueden ser exactamente lo que yo preciso. Pero tienen algo mucho más práctico, que es el ejemplo del switch. El switch puede evaluar tipos enumerados y tener cosas controladas de mucha mejor forma. Bueno, otra cosa importante de los tipos enumerados es que ustedes están abstrayendo o están limitando las posibilidades de lo que algo puede ser, y de esta forma se están ahorrando muchos posibles errores y de alguna forma mucho código de más también para tratar de controlarlos. Es decir, con usar tipos enumerados para cosas finitas, para cosas que van a saber lo que son, ustedes están controlando la lógica más aún de lo que lo harían si utilizaran strings en su lugar, ¿sí? Para eso sirven tipos enumerados, para de alguna forma reunir un conjunto de cosas finitas que yo voy a trabajar en mi lógica. Entonces uno podría decir case norte, ¿sí? Y desarrollar una lógica acá en particular, que sea por ejemplo, y sería mucho más prolijo que tratar de trabajar con strings, ¿no? Aguante el norte. De mismo modo uno podría decir case este, tendría aguante el este. Entonces podría borrar esto y fíjense que cómo funciona mágicamente. Aguante el este. Una manera mucho más prolija, mucho más intuitiva, mucho más controlada, ¿sí? Mucho mejor en líneas generales de trabajar con cosas finitas, ¿sí? Con cosas que sabemos lo que van a hacer. Entonces, esos son los tipos enumerados, ¿sí? Contienen valores enumerados que son a su vez, y esto es importante, de alguna forma objetos de esta clase, ¿sí? Son más o menos eso.
Vamos a ver un segundo ejemplo, porque ahí no terminan las posibilidades de tipos enumerados, sino que uno puede agregarles un poco más de información. Para eso vamos a hacer una nueva clase que va a ser la clase linterna. El ejemplo que voy a hacer es bastante boludo. Eso se debe a mi pobre ingenio, pero vamos a intentarlo. Linterna. Linterna va a ser una clase, un tipo numerado. Y los valores van a ser los siguientes: grande, mediana y chica. Y fíjense, puse punto y coma. Y ahora van a ver por qué. Porque ahora voy a empezar a escribir métodos. En particular voy a empezar con un constructor para esta clase. Y recuerden que les dije que cada valor enumerado es en sí mismo un objeto de esta clase, por lo cual, y aparte de que se instancia, ¿sí? En tiempo de ejecución van a tener una instancia de estos valores enumerados que van a ser pertenecientes a esta clase, entonces va a llamar de alguna forma al constructor. En este momento no existe, más bien sí existe, pero está en blanco, va a llamar a ese, pero si nosotros definimos uno en particular, va a llamar al particular. Pero debe ser privado, porque uno, por cuestiones de restricciones de Java, no puede llamar a los constructores de tipos enumerados porque justamente estos se llaman a sí mismos, ¿sí? Y la lógica del tipo enumerado la maneja Java mismo. Y esto es muy importante que se entienda. Grande, cuando se corra esta clase o se utilice esta clase, va a ser una instancia de esta misma clase, va a ser de alguna forma una linterna y va a llamar al constructor para poder crearse. Entonces, debe ser privado por ese mismo motivo, porque se maneja dentro de la lógica de Java. Entonces uno pone private linterna y uno acá puede desarrollar o puede agregarle cosas a la linterna. En particular, le puedo agregar un valor, por ejemplo, private int pilas. Entonces la linterna puede pasar a tener pilas. Puedo decir this.pilas. Ustedes piensen que todo lo que estoy desarrollando acá está en cada uno de estos elementos, ¿sí? Porque van a ser cada uno de estos objetos asimismo de esta clase, ¿sí? Es bastante rebuscado de entender, pero cuando lo vean en funcionamiento más o menos le van a agarrar la mano, ¿no? Pilas. Fíjense que se me puso en rojo automáticamente. ¿Por qué? Porque desarrollé un constructor nuevo, diferente, y tratan de llamarlo. Pero este recibe un parámetro y este no lo tiene, o al menos no especifica nada respecto a eso. Entonces lo que vamos a hacer es agregar en paréntesis valores en particular para cada uno de los tipos enumerados que sean compatibles con el constructor, por ejemplo. Y aparte puede agregar información. Por ejemplo, una linterna grande tiene 6 pilas, una mediana 4 y una chica 2. Y fíjense que agregué información a nuestros valores enumerados para tener valores enumerados con un poco más de información. Y luego puedo hacer métodos que operen con esa información. Por ejemplo, public get cantidad pilas. Y este método lo único que hace, perdón, acá falta un int, return this.pilas. No hace falta el this, pero quedamos por ahí. Y fíjense lo que voy a hacer ahora en el main. Voy a borrar esto que no me sirve más. Y lo que voy a hacer es recorrer los tipos enumerados y mostrar la cantidad de pilas que cada valor tiene, ¿sí? Esto por ahora no se me ocurre ningún tipo de lógica que sea, o ningún caso que sea útil, pero está bueno que vean cómo funciona. Los tipos enumerados, además de tener esta cosa extraña que se invocan a sí mismos a los constructores y cada uno pertenece a sí mismo o crea una instancia de este tipo de clase, digamos, son valores enumerados que justamente a sí mismos son tipos enumerados, por lo cual llaman a sus constructores y tienen sus variables y tienen sus métodos. Cada uno de estos va a tener estas cosas, pero obviamente con valor de pilas diferentes, ¿sí? Cada valor enumerado va a tener una aplicación similar y valores distintos. Cuando bueno, Java agrega un par de métodos más propios de Object y propios de la implementación de tipos enumerados, que es, por ejemplo, el método values. El método values lo que hace es devolver un array de los valores numerados, y esto nos viene de mucha utilidad para, por ejemplo, force each. Force each, recuerden que son de esta forma, que lo que hago es recorrer una colección o un listado o un array y meter dentro de objetos el contenido de lo mismo. Entonces puedo decir linterna L, dos puntos, se escriben de esta forma, linterna punto values es el método que le hablaba. Entonces lo que está haciendo este método values es devolver un array, ¿sí?, de los valores, ¿sí?,
numerados que a su vez son objetos de la misma clase, ¿sí? Es bastante complicado de entender, a mí me costó mucho, pero más o menos lo tengo, que son a su vez valores, y asimismo los va recorriendo y los va metiendo dentro de objetos del mismo tipo, justamente por eso que les decía, porque cada uno es en sí mismo un objeto de linterna, ¿sí? De alguna forma. Entonces los puedo meter de esta forma, los puedo recorrer, los obtengo todos y recorro cada uno y los meto dentro de un objeto L. Entonces a este L le puedo decir después lo siguiente: system out la linterna de tamaño más L más lleva L.get cantidad pilas, ¿no? Entonces fíjense lo que va a mostrar este programa. La linterna de tamaño grande lleva 6 pilas, la de mediana lleva 4 y la chica lleva 2. Es lo que les decía justamente. Fíjense que con values devolví un array de los valores numerados que asimismo son objetos, ¿sí? de este tipo de clases, ¿sí? Le digamos clase en líneas generales, pero se le dice tipo numerado. Y fíjense, por eso mismo puedo llamar a los métodos de esta clase, ¿sí? Porque justamente agarré este es un objeto sí mismo de esta clase que se instanció llamando al constructor de esta forma, ¿sí? Y tiene esta información disponible. Lo mismo pasó con mediano, lo mismo con chica. Entonces cuando los invoqué, les pude hacer estas operaciones. Puede decir que me muestre el nombre y que me muestre lo que devuelve el método cantidad de pilas. Bueno, gente, esto es todo por este capítulo 64 de los tutoriales de Java. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, pásense por el blog para obtener el código. Nada más, otra vez suscríbanse al canal. Si se me ocurre alguna otra aclaración, la aclararé en el próximo capítulo. Así que abrazo de gol, chao.